Las estrellas del cine de oro mexicano eran admiradas por su talento, elegancia y carisma. Eran los ídolos del pueblo, los rostros que llenaban las pantallas con historias de amor, drama y heroísmo. Pero detrás de esa imagen impecable, algunos de ellos guardaban secretos oscuros. Hoy vamos a hablar de aquellos famosos que, pese a su éxito, estuvieron involucrados en situaciones ilegales. Desde problemas administrativos hasta escándalos que pudieron haber cambiado el rumbo de sus carreras. Acompáñame en este recorrido por las historias ocultas de los ídolos del cine de oro. Pedro Infante, el eterno ídolo del pueblo, tenía una imagen de hombre noble y trabajador. Un artista que, además de conquistar corazones con su voz y su carisma, se mostraba siempre como un hombre sencillo y de valores. Pero detrás de su sonrisa encantadora, hubo momentos en los que se vio obligado a romper la ley para conseguir lo que quería. Uno de los episodios más conocidos fue el de su matrimonio con Irma Dorantes. En 1953, Pedro estaba enamorado de la joven actriz y quería casarse con ella. El problema era que aún estaba legalmente casado con María Luisa León, su primera esposa. En aquel tiempo, el divorcio en México no era tan sencillo como lo es hoy, y los trámites podían tardar meses o incluso años. Para acelerar las cosas, Pedro presentó documentos falsificados en los que aseguraba ser soltero, lo cual era un delito. A pesar de ello, la boda con Irma se llevó a cabo, pero tiempo después, el engaño fue descubierto y la unión quedó anulada por las autoridades. Pero este no fue el único desliz legal del ídolo. Pedro Infante tenía una gran afición por la velocidad, y aunque era bien sabido que le gustaban las motocicletas y los autos deportivos, lo que pocos saben es que participaba en carreras clandestinas. En la década de los 40 y 50, las competencias ilegales de autos eran un problema recurrente en algunas ciudades de México. Grupos de corredores se reunían en caminos poco transitados para competir, arriesgando sus vidas y desafiando a las autoridades. Pedro era uno de los participantes más frecuentes en estas carreras, desafiando la ley y poniendo en riesgo su seguridad. Aunque nunca fue arrestado por esto, era un secreto a voces entre sus amigos y conocidos. Por otro lado, María Félix, la doña, tenía una personalidad fuerte y dominante, que la convirtió en un ícono del cine mexicano y mundial. Su presencia imponía respeto, y su belleza la hacía irresistible. Sin embargo, hubo un aspecto de su vida que la puso en problemas con la ley, su amor por el arte. María era una apasionada coleccionista de obras y piezas arqueológicas, especialmente aquellas de origen mexicano. Durante su estancia en Europa, adquirió varias piezas prehispánicas que, según las leyes de México, no podían salir del país sin autorización. Estas leyes fueron creadas para proteger el patrimonio cultural, pero María Félix, con su influencia y poder, logró obtenerlas. Años más tarde, el gobierno mexicano la presionó para devolver algunas de esas piezas, ya que su salida de México había sido ilegal. María, fiel a su carácter, no se dejó intimidar fácilmente. Se dice que respondió con su característico tono desafiante, asegurando que ella solo había rescatado el arte de México y que esas piezas estaban mejor en su poder que en un museo descuidado. Sin embargo, la presión fue tan fuerte que, finalmente, accedió a devolver algunas de ellas. A pesar de este incidente, su imagen nunca se vio realmente afectada, ya que su estatus de diva estaba por encima de cualquier escándalo. Las historias de estas dos grandes figuras nos muestran que, incluso los ídolos del pueblo, en algún momento se vieron envueltos en situaciones ilegales. Uno de los casos más controversiales fue el de Jorge Negrete, un ícono del cine mexicano y de la música ranchera. Su imagen como el charro mexicano por excelencia le hizo ganarse el cariño del público, pero, en los años 40 y 50, enfrentó un escándalo relacionado con la evasión de impuestos. En esa época, la industria del cine estaba llena de irregularidades fiscales. Muchos artistas, por sus grandes ingresos, preferían recibir pagos en efectivo o bajo la mesa, lo que les permitía no declarar una parte significativa de sus ganancias. Jorge Negrete, siendo uno de los artistas más populares y mejor pagados, no fue ajeno a este tipo de prácticas. A lo largo de su carrera, la administración fiscal mexicana comenzó a sospechar que su riqueza no coincidía con las declaraciones de impuestos oficiales. A raíz de una serie de investigaciones, las autoridades fiscales descubrieron que Negrete y otros artistas, en su mayoría del medio cinematográfico, estaban ocultando una parte de sus ingresos para no pagar los impuestos correspondientes. En lugar de ser arrestado, Jorge Negrete fue llamado a regularizar su situación fiscal,
y para evitar complicaciones legales, decidió pagar una considerable cantidad de dinero en multas y regularizar su declaración. Aunque este escándalo nunca arruinó su carrera, dejó una marca en su imagen pública, que estuvo un poco más marcada por la controversia en los años posteriores. En otra faceta de la vida del cine mexicano, tenemos a Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Su estilo irreverente y cómico le permitió conquistar a las audiencias, pero detrás de la risa, se ocultaban algunas situaciones complicadas con la ley. En los años 50, Tintán fue protagonista de un escándalo relacionado con el contrabando. El comediante había viajado a Estados Unidos y, al regresar a México, pasó por la aduana sin declarar una serie de artículos de lujo y productos electrónicos que traía consigo. En ese momento, las leyes mexicanas exigían que cualquier mercancía importada fuera registrada y sometida a un impuesto de importación. Sin embargo, Tintán, con su característico desdén por las formalidades y su actitud relajada, decidió no declarar esos productos. El contrabando fue descubierto por las autoridades aduaneras mexicanas, lo que generó un gran escándalo mediático. Tintán fue retenido durante varias horas mientras los inspectores revisaban su equipaje, pero no llegó a ser arrestado. A pesar de que las autoridades no impusieron cargos graves en su contra, el incidente causó un gran revuelo en la prensa, que no tardó en señalarlo como una figura menos intachable de lo que se pensaba. Sin embargo, a pesar del golpe a su imagen, Tintán no perdió la popularidad que tanto lo caracterizaba. Este escándalo, aunque no lo arruinó por completo, fue una mancha en su carrera, algo que los medios de comunicación no dejaron de mencionar por un tiempo. Ambos casos muestran cómo las estrellas del cine de oro mexicano no solo vivieron bajo la presión de mantener una buena imagen, sino que también tuvieron que enfrentarse a las reglas que a menudo las celebridades intentan eludir. La fama no los hacía inmunes a la ley, y aunque la mayoría de estos incidentes no llegaron a consecuencias graves como prisión, sí dejaron huellas en la percepción pública. A medida que avanzamos en la historia de los íconos del cine de oro mexicano, encontramos casos aún más oscuros, donde las acciones de los famosos no solo quebrantaron la ley, sino que también pusieron en riesgo sus carreras y su legado. Algunos de estos incidentes fueron tan graves que sus consecuencias se dejaron sentir por muchos años, afectando tanto su imagen pública como su vida personal. Uno de los casos más notorios es el de Cantinflas, el comediante más grande que ha dado México, conocido por su ingenio y su capacidad para hacer reír a todo un país. Sin embargo, la vida de Cantinflas, que parecía estar llena de éxitos y risas, estuvo marcada por un escándalo relacionado con un fraude financiero de gran escala. A fines de la década de 1960, Cantinflas se vio involucrado en una de las estafas más grandes de la industria cinematográfica mexicana. Aunque su fama le permitió tener acceso a inversiones importantes, también lo llevó a confiar en personas equivocadas. Fue engañado por un grupo de empresarios que, aprovechándose de su nombre y su buena fe, lo involucraron en un esquema de fraude que afectó a muchas personas, entre ellas otros actores y productores. El fraude, que consistió en desviar grandes sumas de dinero de inversiones en proyectos cinematográficos y propiedades, fue tan grande que las autoridades comenzaron a investigar las transacciones y los vínculos de Cantinflas con los responsables. Si bien no fue acusado de fraude directamente, su implicación en el caso fue suficiente para que su reputación sufriera un golpe considerable. El escándalo afectó su relación con algunos de sus amigos más cercanos en la industria, y aunque nunca enfrentó cargos penales, su imagen sufrió, ya que las personas comenzaron a verlo no solo como el genio de la comedia, sino también como alguien que se había dejado engañar por los menos escrupulosos. La verdad es que este episodio ensombreció la figura del querido comediante, aunque su carrera siguió adelante con altibajos. Otro caso que sacudió al cine de oro mexicano fue el de Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, una de las figuras más queridas del cine ranchero. Luis Aguilar era famoso por su imagen de hombre honesto, trabajador y su estilo musical que lo hizo muy popular entre las clases rurales. Sin embargo, en los años 50, Luis Aguilar estuvo involucrado en una serie de acusaciones que lo vincularon con el contrabando de alcohol. La industria del cine mexicano de la época estaba muy ligada a la vida nocturna, y muchos de sus actores se relacionaban con empresarios del entretenimiento, entre ellos los propietarios de bares y casinos. Se dice que, en uno de sus viajes a Estados Unidos, Luis Aguilar fue arrestado por intentar ingresar ilegalmente a México una gran cantidad de alcohol de contrabando, algo que en esa época era considerado un delito grave debido a las estrictas leyes de importación. Aunque las autoridades nunca pudieron probar su implicación directa en el contrabando,
las investigaciones apuntaron a que el actor tenía vínculos con una red de contrabandistas que operaban en la frontera. El escándalo fue tan grande que la imagen de Luis Aguilar se vio afectada y, aunque continuó trabajando en la industria, su popularidad disminuyó y se vio marcado por este incidente. Por último, un caso que conmocionó a toda la industria fue el de Vicente Fernández, el cantante y actor que se consolidó como uno de los máximos exponentes de la música ranchera en el mundo. Vicente Fernández fue uno de los artistas más admirados por su voz y presencia, pero en los años 80 se vio envuelto en un escándalo relacionado con una acusación de abuso de poder. Durante un periodo de su carrera, Vicente Fernández fue demandado por varias mujeres que afirmaban haber sido víctimas de acoso y abuso durante su tiempo trabajando con él. Las acusaciones surgieron después de que se revelaran varios testimonios de mujeres que trabajaban en la producción de sus conciertos y grabaciones. Aunque nunca fue sentenciado ni condenado por estas acusaciones, el daño a su imagen fue significativo. Vicente Fernández siempre negó las acusaciones y, de hecho, presentó varias demandas por difamación contra quienes lo señalaban. Sin embargo, el escándalo hizo que muchos en la industria comenzaran a cuestionar su comportamiento detrás de la cámara. A pesar de los esfuerzos por limpiar su nombre, el incidente dejó una marca en su carrera, aunque él logró seguir siendo una figura de gran renombre en la música mexicana. El escándalo fue especialmente impactante porque se trataba de una figura venerada por millones de personas, lo que mostró que incluso los ídolos más grandes no estaban exentos de las sombras del abuso de poder y las acusaciones graves. Estos casos de Cantinflas, Luis Aguilar y Vicente Fernández nos muestran que, aunque los artistas del cine de oro mexicano eran considerados intachables por muchos, su vida personal estuvo marcada por decisiones y situaciones que los expusieron a la ley. Los escándalos que rodearon a estas estrellas no solo afectaron su vida profesional, sino que también dejaron cicatrices en su legado, recordándonos que, aunque sus carreras brillaron en la pantalla, también enfrentaron las oscuras realidades de la vida fuera de ella. Finalmente, llegamos a las historias más oscuras y trágicas del cine de oro mexicano, aquellas que no solo involucraron problemas legales, sino que también llevaron a figuras legendarias al borde de la destrucción personal y profesional. Estos casos dejaron huellas profundas en la industria y en la memoria colectiva de los mexicanos. Finalmente, uno de los casos más trágicos y oscuros del cine de oro mexicano involucró a David Silva, quien, a pesar de ser considerado uno de los actores más versátiles de la época, tuvo una vida personal plagada de escándalos que destaparon la parte más sombría de la industria. David Silva, conocido por su interpretación de villanos y personajes complejos, se vio envuelto en un caso de asesinato. En 1966, David Silva fue arrestado tras un altercado violento con su esposa, que terminó en tragedia. El actor, bajo la influencia del alcohol, atacó a su pareja en un arrebato de celos, lo que resultó en su muerte. Este caso, además de causar un gran dolor a la familia y amigos de la víctima, destruyó la carrera de David Silva, quien fue condenado y encarcelado. El asesinato de su esposa fue uno de los momentos más oscuros de su vida, y su imagen como actor nunca se recuperó por completo, ya que la sociedad mexicana no pudo olvidar el brutal crimen. Tras cumplir su condena, David Silva pasó el resto de su vida alejado de los reflectores, y su legado en el cine quedó marcado por este fatídico evento. A lo largo de la historia del cine de oro mexicano, muchas de sus estrellas lograron mantener una imagen impecable ante el público, pero detrás de la fama y el glamour, algunos de ellos se vieron envueltos en escándalos que los marcaron para siempre. Ya sea por decisiones imprudentes, problemas con la ley o incluso crímenes graves, estos casos se convirtieron en parte de la historia oscura de la época dorada del cine mexicano. Uno de los casos más controversiales fue el de Antonio Aguilar, el legendario cantante y actor que se convirtió en uno de los máximos exponentes del cine ranchero. Aunque su imagen era la de un hombre honorable y trabajador, su nombre se vio involucrado en problemas con el narcotráfico durante los años 70. En esa época, el narcotráfico en México estaba en auge, y muchas de las rutas de distribución de droga pasaban por las zonas donde se filmaban las películas de Antonio Aguilar. Se decía que el actor tenía relaciones con capos del narcotráfico debido a su constante presencia en el norte del país y a sus múltiples presentaciones en eventos privados organizados por figuras criminales. Uno de los escándalos más fuertes surgió cuando Antonio Aguilar fue señalado por la prensa de haber aceptado dinero de ciertos personajes ligados al narcotráfico a cambio de presentaciones privadas y favores. Aunque nunca se le comprobó una relación directa con el crimen organizado, muchos lo criticaron por no rechazar la compañía de estas figuras,
lo que generó especulaciones sobre su verdadera relación con ellos. Además, se habló de que parte de sus producciones cinematográficas fueron financiadas con dinero de dudosa procedencia. A pesar de las sospechas, Antonio Aguilar nunca enfrentó cargos y siempre defendió su reputación, argumentando que él solo era un artista que se debía a su público. Sin embargo, este escándalo dejó una mancha en su imagen, y aunque su legado como ícono de la música ranchera y el cine mexicano sigue siendo fuerte, su cercanía con personajes del crimen organizado sigue siendo un tema de debate. Otro caso que sacudió al cine de oro mexicano fue el de Dolores del Río, una de las actrices más importantes en la historia del cine mexicano y una de las primeras en conquistar Hollywood. Su elegancia y talento la convirtieron en un ícono, pero su vida personal estuvo marcada por un episodio oscuro relacionado con el espionaje y la política. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dolores del Río fue investigada por el gobierno de Estados Unidos bajo sospecha de tener vínculos con espías nazis. El caso se originó porque Dolores del Río, debido a su estatus de estrella internacional, tenía contacto con figuras influyentes tanto en Hollywood como en el extranjero. Se decía que, en los años 40, la actriz asistió a eventos donde se encontraban simpatizantes del régimen nazi en México y que incluso había sostenido reuniones con agentes del Eje. Aunque nunca se le comprobó que estuviera involucrada en actividades de espionaje, su nombre apareció en varios informes de inteligencia de Estados Unidos, lo que llevó a que el FBI la mantuviera bajo vigilancia durante varios años. Esta situación afectó su carrera en Hollywood, y, aunque no se vio obligada a dejar Estados Unidos, la presión y las constantes sospechas la llevaron a regresar a México, donde continuó su carrera con gran éxito. A pesar de que la historia la ha reivindicado como una de las mujeres más importantes del cine latinoamericano, este episodio muestra cómo la política y la guerra afectaron a muchas figuras del cine de oro mexicano, incluso a aquellas que parecían estar alejadas de cualquier tipo de actividad ilegal. Dolores del Río, aunque nunca fue formalmente acusada de espionaje, siempre vivió con la sombra de esas sospechas, lo que demuestra cómo incluso las estrellas más brillantes no estaban exentas de controversias. Pero si hablamos de escándalos verdaderamente impactantes, uno de los casos más oscuros fue el de Emilio "El Indio" Fernández, uno de los directores y actores más influyentes del cine de oro mexicano. El Indio Fernández es reconocido por su contribución al cine y por su fuerte carácter, pero también fue conocido por su temperamento explosivo y su participación en hechos de violencia. A lo largo de su vida, el Indio Fernández se vio envuelto en múltiples episodios de agresión física contra compañeros del medio, periodistas y hasta desconocidos. Se decía que tenía una personalidad autoritaria y que no dudaba en utilizar la violencia para imponer su voluntad. Sin embargo, el escándalo más grave de su vida ocurrió en 1976, cuando fue arrestado por homicidio. El incidente sucedió cuando Emilio Fernández, en medio de una discusión con un hombre en su casa, sacó un arma de fuego y disparó contra él, causándole la muerte. Aunque el director argumentó que había actuado en defensa propia, las pruebas y testimonios indicaban que la víctima no estaba armada y que el ataque había sido resultado de la ira del cineasta. Este hecho lo llevó a la cárcel, y aunque logró salir tiempo después, su carrera nunca volvió a ser la misma. El escándalo marcó su vida y lo alejó del cine, dejando un legado cinematográfico impresionante, pero también una reputación de hombre violento y peligroso. Estos casos de Antonio Aguilar, Dolores del Río y Emilio "El Indio" Fernández demuestran que, aunque el cine de oro mexicano nos dejó grandes figuras e historias inolvidables, también estuvo marcado por escándalos y hechos ilegales que opacaron la imagen de algunas de sus estrellas. La fama y el éxito no los hicieron inmunes a los problemas con la ley, y muchos de ellos enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Así concluimos este recorrido por los secretos más oscuros del cine de oro mexicano, una historia que nos recuerda que, detrás de la magia del cine, también existían sombras y realidades que pocas veces se cuentan.